guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri bat hastear dago, non eta Radio Vitorian. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy nuestro protagonista es el músico y compositor vitoriano Luis Aramburu Martínez de San Vicente. Luis Aramburu Martínez de San Vicente nació el 8 de enero de 1905 en la calle Postas, con lo que se cumple el centenario de su nacimiento. Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, no podía pasar por alto la vida y amplio trabajo de este músico y compositor gasteiztarra. Escuchamos La Biribilketa Virgen Blanca, tema interpretado por la Banda Municipal de Txistularis. La Biribilketa Virgen Blanca, obra de Luis Aramburu, como les decíamos, protagonista en los próximos minutos en una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. 4 invitados hoy en los estudios de Radio Vitoria. Vamos con las presentaciones. A mi izquierda, Sabin Salaberry, compositor. Sabin, Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas noches. A su lado, Cayo Luis Bea Murguía, letrista de Luis Aramburu, colaborador de Radio Vitoria durante muchos años. Cayo Luis, Gabón, muy buenas noches. Buenísimas noches. Y a la derecha está con nosotros también Félix Núñez, discípulo, amigo y párroco de San Miguel durante años. Félix Núñez, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha también un hombre al que conocemos bien en esta casa porque es trabajador de esta casa y jefe de la técnica en ella, Luis Mari Aramburu, hijo del compositor Luis Aramburu. Luis Mari. Gabón, buenas noches. Bueno, Luis Mari, empezamos contigo porque, desde luego, toda una vida pegado, como no, a tu padre. Me imagino que con los años, cada vez dándote cuenta más de la importancia de su vida, del trabajo, pero nace hace 100 años en la Plaza de la Virgen Blanca, en la calle Postas, frente a San Miguel. Un hecho que le marcó para su vida. Sí, eso es un signo de vitorianismo que luego lo practica, lo ejecuta, y la prueba además la tenemos en la música que hizo, siempre sobre temas vitorianos, nombres vitorianos. Sobre todo a él le gustaba mucho la naturaleza, las formas de vida de esta tierra. Y en ese aspecto se tradujo su música y su hacer y el trabajo que él hizo también como organista, aparte de como músico. La hizo también en la iglesia de San Miguel, justo delante de donde él nació, que lo hizo en el número 16 de la calle Postas. A San Miguel le llevarían, aparte ya
a los diferentes eventos y a los diferentes momentos importantes en la vida de San Miguel, su padre Juan y su tío Enrique, que marcaron el comienzo de su quehacer musical? Bueno, yo me remito, yo todo eso, pues lógicamente no lo conozco. Yo he leído, sé por su biografía, por la biografía que hizo José Mari Sedano, pues que toda su vocación musical viene de familia, lógicamente. En aquella casa de la calle Becerro de Bengoa se montaban unos mítines musicales que hoy resultan imposibles de hacer en cualquier casa que hoy conocemos. Un piso de hoy primero físicamente no admite la cantidad de gente que allí se juntaba, que era una casa inmensa. Por describir su ubicación, os diré que es en la calle Becerro de Bengoa, justo enfrente de lo que hoy es el Parlamento Vasco, que antes era Instituto de Enseñanza Media, y en esos pisos que son inmensos, o por lo menos lo eran en su momento, pues allí había unas salas tremendas, unos salones con su chimenea cada uno de ellos, y en aquellos salones pues se juntaban pues cuartetos de cámara, y entonces claro, desde pequeño Luis estuvo mamando ese ambiente musical. Su padre fue director del Conservatorio de Músico, además también de organista de la iglesia de San Miguel. Y claro, todo eso tiene su influencia. O sea, se vive un ambiente musical, y eso de alguna forma tiene que marcar. Y le marcó. ¿Cuándo conoce Félix Núñez a Luis Aramburu? Hemos comentado que Félix fue párroco de San Miguel. ¿Cuándo conoces, Félix, a don Luis? Yo le conocí a don Luis cuando yo tenía 6 años. Yo iba a los corazonistas. Y fíjate lo que son los recuerdos de niño, ¿no? A mí la música siempre me ha subyugado, me ha mareado, ¿no? Y yo recuerdo, tenía 6 años, estaba yo entre todos los chavalicos del cole, y recuerdo a un hombre alto, guapo, joven, él tendría 33 años. Buen mozo, que se dice. Buen mozo. Sí, alto. Siempre era más alto que todos los hijos. Sí. Y nos ensayaba, yo creo que nos ensayaría por las misas gregorianas, seguro. ¿Era organista ya de San Miguel por aquel entonces? Claro. Y en los corazonistas, por lo visto, era profesor de música, o por lo menos, pues director del movimiento musical del colegio, ¿no? Él había sido alumno de los corazonistas, entonces estaba muy metido en aquel ambiente. Total, que yo le recuerdo con admiración, y además con un recuerdo muy fijo. Sé dónde estaba, cómo era el órgano, cómo era todo, cómo era él, su planta, cuando estaba tocándonos y enseñándonos a cantar. O sea, desde muy chiquitín he conocido yo a don Luis. Luego lo he tenido de profesor en el seminario, porque todo aquel que tenía un poco afición a la música, tocaba un poco el piano, pues allí estaban 3 profesores para enseñarnos, Don Luis era uno de ellos, era el mejor. Había 3, diríamos que podrían distribuirse, como si dijéramos, por categorías de alumnos, ¿verdad? Don Luis daba a los más aventajados. Y luego le he tenido la gran satisfacción de estar yo de párroco en San Miguel cuando don Luis tocaba en la parroquia. Recuerdo un día que hubo una misa grande y estábamos ya al terminar en la sacristía. Luis Mari estaba con nosotros, y una señora, tú no te acuerdas, una señora pregunta: ¿quién no tocó el órgano? Y dice Luis Mari: hombre, ¿es que no se ha notado o qué? Porque cuando tocaba don Luis se notaba. Don Luis llenaba el órgano. Yo creo que tocaba con 13 dedos y 4 pies. O sea, el órgano sonaba mucho más. Es que él
era un artistazo. ¿Cómo llegaba todo, Félix? ¿Cómo llegaba a San Miguel a ser profesor, porque también fue profesor del conservatorio, a componer en casa? Como suele decir Luis Mari, había que tirar adelante con la familia y solo con una labor no había forma. ¿Pero cómo llegaba todo? Yo sé que en el seminario le hicieron esta pregunta. Le preguntaron a un profesor, era Echavarri. Le preguntaron, oiga, don Luis, ¿por qué no compone usted igual que don Luis? ¿Por qué no compone música? Dice, hombre, que es que tengo que alimentar a mis hijos y con dar clases, con eso gano. Sí, la composición era algo que y le podía dar o no dar dinero. Pero luego le preguntan a don Luis, ¿y usted por qué compone? Dice, porque tengo que alimentar a mis hijos. Porque con esos trabajos que yo hago, pues gano un dinero para la casa. ¿Por qué don Luis llegaba a todo? Pues porque tenía que alimentar a sus hijos, por eso. Daba clases, componía... Bueno, y además porque tenía capacidad. Ya comías, Luis Mari, ¿eh? Sí, mira, no es que verme lo lucido que estoy, ¿no? Tu abuelo Juan quería... Yo no lo conocía, mi abuelo Juan. Por lo que he leído, quería en un principio que se dedicara a temas bancarios, que lo suyo fuera el banco. Él también era músico. Seguramente que por aquel entonces él conocía las dificultades de dedicarse profesionalmente a la música. Por supuesto, y supongo que por ese mismo motivo mi padre tampoco quiso que nosotros fuéramos músicos, porque él encontró grandes dificultades para salir adelante en la vida, echar adelante a aquella familia de cinco personas, que son los que estábamos en casa. Y lo mismo que el abuelo Juan, que tendría todavía mayores dificultades, porque si vemos cómo va la trayectoria del nivel musical, de la apetencia musical en la ciudad, vemos que cada vez hay más y nos acercamos a esta época y ya es cuando hay un nivel musical, ya la gente casi diríamos que puede vivir de la música. Eso ya no lo contará Sabin, a ver si puede vivir de la música, pero era realmente una trayectoria que poco a poco se ha ido haciendo, se ha ido pudiendo vivir de la música, pero en aquellas épocas desde luego no, había que hacer 20.000 cosas, dedicarse a, pues eso, lo que hacía Luis, dar clases en un sitio, dar clases en otro, dar clases en casa, ser organista de San Miguel, que creo que le pagaban mucho y bien, ¿no? y luego había que, pues, componer, porque aquella cosa suya de la composición tenía que salir por algún sitio también, y si no le daba mucho dinero, pues de vez en cuando sí se presentaba un concurso, algunos los ganaba, otros no, pero bueno, pues siempre aportaba un extra a la casa para poder seguir manteniendo aquello. Y luego lo que ocurre siempre, pues por algunos trabajos de tipo musical no le pagaban nada y por otros le pagaban bien, o sea que si no trabajas nada, nunca sacas nada, ¿no? Sabin Salaberry, ¿qué aprendiste de aquel hombre? Un músico como tú, también compositor, pero de una generación un poquito más tardía. Bueno, yo tengo que puntualizar o añadir datos a los que han dicho Luis Mari y lo que ha dicho Félix. Respecto a las cosas que ha dicho Luis Mari, de esa casa inmensa en la que se juntaban músicos, pues a mí, tu padre, don Luis, me contó que él fue despertando a la música, pues, como ha dicho Luis Mari, pero entre los asistentes a esa casa estaba, por ejemplo, pues Germán Landazábal, gran músico a la vez de Araya, que fue premio Roma, que estuvo estudiando en Roma, y le tenía mucha envidia a Luis porque tuvo una oportunidad que él no había tenido. Bueno, pues lo conoció en su casa. Y allá fue haciéndose músico, aparte de las enseñanzas que le daba su padre, don Juan, pues por lo que escuchaba. Habéis comentado también cuándo empezó a ser organista en San Miguel. Yo escuchaba a él que él nunca fue, no sé si en qué momento fue organista titular, pero lo que fue es
partícipe del órgano con su padre, y no con su tío, sino con su hermano Enrique. Eso Enrique es tío de Luis Mari, pero era hermano de Luis. Me apunto un fallo. Bien, pues eso también como puntualización, ¿no? Que él se fue haciendo músico sin darse cuenta, cantando en el coro, tocando cuando no estaba su padre o su hermano, etcétera, etcétera, y de repente pues encontró que era organista. Félix nos ha dicho que no le dejó jubilarse y que siguió cobrando su sueldo de organista, y digo yo que tampoco sería excesivo. Sí, yo recuerdo tampoco que sería excesivo, ¿verdad? Lo que cobró Luis Mari. Yo estaba en San Miguel y un buen día pues se me presenta con su mujer, todo trajeado, todo en serio, va bien al despacho y dice que se quiere jubilar. Yo le dije, mira, don Luis, usted nunca dejará de ser organista de San Miguel. Lo que ha venido cobrando, pues seguirá cobrando, y yo no sé, serían 50.000 pesetas al mes cuando estaba yo. Antes sería mucho menos, ¿no? Y entonces él pues se vio muy contento al ver que se le reconocía su labor, su trabajo. Y yo le dije, cuando quiera venir, viene, y cuando no quiera venir, no venga, pero usted es el organista de San Miguel toda su vida. Bien, eso honra de todas maneras, el reconocimiento de... Sí, usted viene o no viene, pero es el organista. Usted es el organista. Bueno, añadiendo algunas observaciones a lo que se ha dicho, pues Félix ha dicho que fue discípulo de don Luis en el seminario, y que a don Luis se le asignaban los más aventajados. Yo no tuve esa suerte. Yo, por lo visto, no era alumno aventajado. Yo fui discípulo de Tomás Echavarri, que daba las clases pues en el aula contigua a la de don Luis. Yo me solía asomar también a las clases de don Luis, ¿verdad? Don Luis le daba a mis amigos José Enrique Ayarra, Javi Bengoa, etcétera, y bueno, yo por lo visto no era tan aventajado. Yo era alumno de don Tomás Echavarri. ¿Cómo impartía las clases? Pero aprendí mucho porque como tuve mucha amistad desde entonces, tuve mucha amistad con don Luis, porque a diferencia de mis amigos, de mis colegas, José Enrique Ayarra, que tocaba mucho, pero que no escribía, y podía escribir, ¿verdad? Y Javi Bengoa, que tampoco escribía, pues yo chapuceaba, yo escribía en los papeles que había por allá, pues ya desde entonces ya escribía algunas cosillas, y éramos además alumnos de don Julio Valdés. Y por eso, pues Luis, pues yo creo que me tomó afecto desde entonces. Yo pues fui pues uno más de los hijos de... Bueno, y también José Enrique también era, y yo creo que todos éramos hijos de don Luis Aramburu. ¿Y qué fama tenía como profesor? ¿Cómo impartía las clases? Excelente, era un gran profesor que sabía enseñar y sobre todo sabía motivar. Don Tomás Echavarri también, a don Tomás yo le tengo que agradecer, quizá no me enseñó mucho piano, pero me enseñó a leer, una gran afición a analizar las obras, y don Luis también tenía capacidad de... Habéis dicho que tenía 13 dedos y 4 pies, ¿verdad? Tenía 2 oídos extraordinarios. Pues era sordo. Pues tenía una capacidad de esto, de análisis según lo que escuchaba, y yo, por ejemplo, pues en los conciertos aprendí con don Luis, primero con don Luis, después con Bernaola, a una escucha atenta, analizando las obras que estábamos escuchando. Fue un gran profesor. Y una cosa que quiero añadir también, que habéis dicho que era alto, delgado, apuesto, guapo, y tenía ojos azules. Casi nada. Sí. Menudo partido, el de la madre Luis Mari. Cayo, ¿le pediste algún favor? Todos, porque con él todo era pedir favores. Y es que el aspecto económico que habéis tocado, por ejemplo, yo solamente rocé con él cuando me hacía, de la manera que él hacía eso, presentarme a concursos. Oye, es que
hay una anécdota que es muy divertida. El día de la Anunciación, del 25 de marzo, en aquellos tiempos en los bancos hacíamos media jornada, porque había sido festivo en otras épocas y quedaba de eso, ¿no? Y salíamos a la 1 del mediodía. Y aparece un día a la 1:10 en el Banco de Bilbao y me dice: ande por favor una letra de esto, que es que lo tengo que llevar ahora a la 1:10 al tren, y hazme una letra para que lo lleves y tal. Y don Luis, es que tengo que cerrar. Y Angélica Iriarte, que estaba frente a mí dije: no te preocupes, ya te cierro yo y tú atiéndelo a don Luis. Bueno, ¿y qué hago yo? No, mira, esa es la partitura, haz una cosa que hable del mar. Bueno, pues yo me puse a hacer, ¿no? Yo nunca he sido poeta, pero he sido versificador fácil, y lo que aprendí de música en el seminario me ha servido, pues no para entender de música, pero sí para saber cuáles son los acentos y esas porquerías, ¿no? Y lo hice. Y se marchó a la 1:03 corriendo, se marchó para llevarlo al tren, porque había que echarlo al tren. Y al cabo yo calculo que de 1 mes o 2 meses o tal, aparece un día, y yo en el banco, y luego estaba en aquellas mesas de mármol, ¿te acuerdas?, que teníamos fuera en el antiguo Banco de Bilbao. Bueno, pues era un caserón grande, era muy bonito, es una pena que lo tiraran, pero y atendíamos al público en unas mesas de mármol corridas, ¿no? Y me deja encima de la mesa un dinero que cuando menos era 4 veces lo que yo ganaba en un mes en el banco, ¿no? Jesús. Y me dice: bueno, igual te parece poco, pero claro, como yo tuve que hacer las partichelas y tuve que hacer todo el tinglado y tal. Pero don Luis, ¿qué me está hablando? No, porque igual te parece poco, pero claro, pero hábleme. No, es que aquello que te dije, ¿te acuerdas? Aquello era para el Festival de Habaneras de Torrevieja. Y ganamos. Era Aurora, ¿no? O por ejemplo, lo mismo pasó con lo de con aquellos con premios que hizo la Diputación unos años. ¿Te acuerdas que luego se editó aquello, que luego yo repetí la edición con una canción tuya de comienzo en Caja Laboral? Pues no recuerdo. ¿No te acuerdas? Pues sí, eso sí. Y venía, ¿no? Oye, que es un concurso que tienes que hacer una canción que hable de esto. Ah, bien, yo escribía. Oye, ¿qué tal? Luego me decía: oye, que nos han premiado, tienes que ir al teatro principal, porque nos han premiado, tienes que ir al teatro principal. Eso pasaba todos los años. Bueno, en los años 50 o una cosa así, ¿no? Que se hicieron todas aquellas cosas. Yo le había conocido poco antes, es decir, yo le conocí en el seminario, como vosotros. Bueno, fui un admirador a distancia de él. Yo en algunos casos, sobre todo en mi tiempo de Santa Isabel, aproveché melodías suyas para ponerles unas letras que no eran las que no tenían, que normalmente eran bilibilquetas y tal, ¿no?, para que la gente cantara en el cementerio allá, toda la gente, ¿no? Pero no había tenido. Pero don Pedro Aniza me enrolló en organizar las fiestas del Domun. Y entonces yo le dije: pero bueno, esto tendría que tener unas canciones. Tú escribe la letra y don Luis hará la música. Estaba para eso, ¿verdad? Pero, sí. Así, ¿no? Entonces yo me recuerdo, porque luego sigue, porque hay una cosa que tengo inevitablemente que contar, ¿no? Luego sigue. Yo el recuerdo de él es trabajando gratis. O sea, porque es que yo tengo mucha historia larga para contar de trabajando gratis, ¿no? Tú has chupado de la piragua, tú le has hecho trabajar a don Luis gratis toda su vida. Sí, también. Bueno, pues en total, yo me acuerdo, al otro lado fue la primera de las canciones, otra que cantaron los Omicron aquel año en el teatro, ¿no? Festiventa o algún festival de aquellos. Aquellos festivales que se hacían del Domus, ¿no? Sí. Y luego yo ya sabía que él trabajaba gratis. Entonces cuando en Sarria me hicieron escribir el cortejo navideño, pues yo ya pensé que eso don Luis lo podía hacer, pero me entró tan complejo que escribí, este chico grabó aquellas canciones, escribí de las 9 melodías que aquello tenía, 4
con músicas que eran músicas que a mí me habían dicho los expertos de aquellos años, pues Félix Ascaso y Jules y todos aquellos, que eran las características de la música vasca popular, ¿no? Yo hice aquello unas letras, pero las otras 5 ya no cabían, pero no me atreví a pedir a don Luis. Yo le llamé del banco a don Luis, a don Pedro Anita, que como celebraba la misa muy temprana en San Antonio, luego se iba a obras diocesanas, y le llamé, oiga, que es que pues ven. Lo lee y me dice, oye, ¿qué hago? ¿Te lo paso a euskera? Digo, que no lo quiero en euskera, lo que quiero es que alguien le diga a don Luis a ver si puede hacer música. ¡Que sí! ¿Cómo? Le llama por teléfono, eran las 8:30 de la mañana o así, o igual ni tanto. ¿Y piensas venir a Vitoria? Sí, los viejos vitorianos siguen diciendo venir a Vitoria. Sí, pero a las 11:30 que tengo que ir a San Miguel. No, ahora. Pero es que no desayuno, no importa, luego desayunas luego, pero ahora ven ahora. Y vino. Y le dice, mira, que este ha hecho esto y tal. A mí me conocía de aquellas cosas que habíamos hecho. Ah, bien. Bueno, pues eso, lo haces, porque es que resulta que aquello se había pensado un primer domingo de Adviento y había que escenificarlo el día de la Pascua de Navidad. Es decir, 20 días más tarde. Eso. Entonces, el miércoles a la mañana, eso era el lunes, el miércoles a la mañana me llama el banco, oye, aquello ya lo he hecho, Y yo, casi sin colgar el teléfono, le llamé a Enrique Ruiz de Gordoa. Oye, que tengo unas cosas para grabar, porque el único tema que tengo... Ah, no te preocupes, ya le diré yo a Sabín. Quedamos para grabar mañana. Y lo grabasteis en la casa que ahora tiene la parroquia de la nueva catedral, en el palacio ese. Sí. Ahí tú en un organillo allí tocaste y él cantó las canciones. Con eso fuimos el sábado y ensayamos en Sarriá. No era un músico, era un santo. Lo que no estoy muy de acuerdo es con esa frase que he escuchado a lo largo de las últimas semanas, es que prácticamente no le costaba. Todo cuesta en esta vida. Seguramente que a don Luis eso es verdad. Seguramente le costaba componer. Sí, lo que pasa es que se ponía manos a la obra ya. No, y que tenía mucha facilidad. Tenía, mira, yo creo que es una de las últimas canciones que hizo don Luis fue el día que le hicieron el homenaje en San Pedro con la Micaela Portilla. Sí. Allí los homenajeados tenían que hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, en el momento de dar gracias a Micaela le costaba muy poco decir 4 palabritas. Pero don Luis no estaba para decir palabras porque no. Entonces le dije, don Luis, es que además no era lo suyo, nunca fue lo suyo, ni estar ante el público, no le gustaba nada. Le digo, don Luis, podríamos hacer una cosa, yo le hago una letra, le hice un soneto y usted hace una canción y con eso pues damos gracias. Sí, muy bien. Le llevé la letra a las 10 y a las 11 me llamó, Félix, ya está hecho. Y luego los matices, hay que ponerse. Los matices, te decía, ¿y esto a qué quieres que suene? Por ejemplo, al otro lado, la canción aquella. Oye, esto le iría muy bien en guitarras hawaianas. Yo que no sabía de guitarras hawaianas, ¿no? O por ejemplo, en lo de Sarriá, la entrada, ¿no? Lo de las profecías. ¿Y esto a qué quieres que suene? Pues yo sueño, ya sé que no puede ser, pero que fuera un coro griego el que respondiera y que fuera un versolari moderno el que llevara la iniciativa. Ah, claro, clarísimo. Y así lo hizo, y así suena. La gente dice, oye, suena a, ¿no? Pero muchas veces te decía, ¿y eso a qué quieres? ¿Qué te parece? ¿Qué? Hombre, es que eso, pues siempre es una orientación para... claro. Desde luego, tener una facilidad pasmosa para escribir. Y muchas veces le decimos que posiblemente excesiva, ¿verdad? Porque una obra, pues... os pasa también a los que os dedicáis a la literatura, pues lo haces en una primera redacción, pero eso conviene reposarlo y repasarlo, ¿no? Porque después encuentras, bueno, esto quizá de esta otra manera a lo mejor estaría mejor, ¿verdad? Pero como escribía tan deprisa y además con tanta presión, y porque inmediatamente había otra cosa, pues hay mucho de la cosa que él seguramente si hubiera hecho
en los últimos años un repaso, pues a lo mejor seguramente hubiera quemado bastante la cosa. Yo creo tú que de todas maneras él tenía conciencia de sus límites, ¿no? Yo creo que la pena, con relación a mí, con que se fue al otro mundo, fue porque un día no estaba Félix de párroco todavía. En la sacristía de San Miguel le preguntaron: ¿cuál es la mejor obra que has hecho nunca? Ay, chicos, no sé. Estaban Félix Uriarte y don Luis Fernández Retana, ¿no? Que eran curas, pero eran más vitorianos que curas todavía, ¿no? Y entonces, pues no sé, pues, hombre, posiblemente lo más rico sea alguna misa, porque una misa, como tiene tantos puntos, puedes coger diferentes temas y diferentes ángulos, será una misa. Ay, no, lo de usted tenía que haber sido otra cosa. Tenía que haber sido como un gran estudio sobre Vitoria, un gran tal, bla, 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 bla. Yo estaba allí de testigo, era entonces secretario de la cofradía, ¿no? Y dice, bueno, si alguien me da eso, ya lo haré, yo ya lo haré. Los dos me miraron a mí y yo dije, oye, eso es muy serio. Pero hay cayó Luis a esa pregunta de cuál fue su mejor obra. Seguramente que él lo primero que pensó, dentro de esa humildad que él tenía, porque es que era básicamente humilde, así es, no se atrevería ni a pensar cuál era la mejor, porque él siempre decía: si yo lo que hago no vale nada. Esa era una frase suya, muy suya. Si yo lo que hago no vale nada. Y no vale nada, pues ahí se quedaba, y tenía una gran facilidad para escribir, y claro, dentro de esa facilidad, entre que él lo hacía sin darle valor por él mismo, o por lo menos importancia, los que estaban alrededor, pues lo veían tan natural y como siempre lo hacía gratis, pues esto tiene que ser gratis. Creo que ha llegado el momento que recordemos algunas obras de don Luis Aramburu, porque los que estamos aquí damos por hecho que todo el mundo lo conoce, pero no. Luis Mari, ¿alguna? Bueno, yo solamente os suelo hacer una reflexión. La música de Luis Aramburu, para mí, bajo mi forma de ver, está, antes hablábamos de música de Vitoria, con Vitoria, qué implicación tenía Luis Aramburu con Vitoria. Empiezan las fiestas de Vitoria y yo suelo decir, mira, menos el Celedón, creo que todo lo que suena es suyo. Pues a partir de las 6 y 10. Viribilqueta popular, no sé qué, las vísperas, la misa mayor, o sea, sí, ya vienen los blusas, las tamborradas, o sea, y dices, bueno, pues si esto no tiene importancia, pues yo creo que sí, aquí tiene que haber una importancia. Si todo lo que nos resulta festivo, todo lo que en todos donde estamos, donde vamos, está la música de este hombre, pues tendrá una importancia, digo yo. Sí, las fiestas de nuestro pueblo, con lo que eso significa, decir algo, música de Luis Aramburu. decir un título, pues Sabin, te pongo en ese compromiso. Te pongo en ese compromiso. ¿Por qué? Pues porque cada uno tenemos un gusto musical. Dentro de lo que hizo Luis, para mí la obra de cello y orquesta me encanta. Es algo encantador. El otro día, charlando de esto, tú, Sabin, decías que qué bonito el Neri Udazkena. Sí. Qué bonito. Pues es que empiezas a mirar temas y ves que hay, pues eso, misas. Hay unas misas también fastuosas, o sea, magníficas. La salve de la Virgen Blanca. A mí se me ponen las lágrimas en los ojos. Siempre que hablo de eso, además. Incluso Luis te ayudó también en tus pinitos musicales también de pop rock. Ahí también se metió, lo que mostraba que era un hombre que no tenía pues los ojos puestos en un punto de la música, sino que le gustaban diferentes variantes, por no decir todas. Le gustaba todo, la música era su vida y le gustaba cualquier tipo de música. Cuando montamos aquel grupo musical, yo era uno de los integrantes de un grupo musical, pues en los años 65, 64, guitarras eléctricas, eran los primeros tiempos de las guitarras eléctricas. Me acuerdo que teníamos que ir a comprarlas a Barcelona, porque en Vitoria estaba Casa San Martín, pero Casa San Martín vendía pianos, flautas, saxofones,
y para de contar. Y me acuerdo, el Paralisa de Beethoven, ¿verdad? Y sí, nada más. exactamente. Entonces me acuerdo que cuando montamos aquel grupo, pues claro, había que sacarlo, porque nosotros no éramos músicos. O sea, éramos 4 chavales que teníamos un oído, algunos tenían 2 orejas y para de contar. Y aprendimos a tocar, pues porque teníamos un buen oído, pues porque mi padre se empeñaba en escribirnos aquello de alguna manera, lo interpretábamos y nos lo arreglaba. Oye, esta canción de no sé quién, de Los Pequeñiques, ¿esto cómo podemos tocarlo? Cogía el disco, ponía el disco de mi padre, se ponía a escribir en un pentagrama, cogía los instrumentos, los escribía así, y luego además lo ponía con números para que nosotros lo trasladásemos al mástil de la guitarra y del bajo y bueno, el batería ya se arreglaba por sí mismo, ¿no? Pero así hacía cantidad de cosas. Entonces, importancia ninguna, hazme esto, y hacía aquello. Venía Cayo Luis, hazme esto, Luis, y hacía aquello. Iba Manolo Andoín durante el sermón a San Pedro, oiga, que tenemos que tocar después no sé qué fiesta, pues no, me hace un pasacallos, una viribeliqueta, sí. Y allá durante el sermón tocó, pues sí, y luego, hablando de esto, de los tipos de música, pues mi padre también, aparte de la iglesia, de profesor del seminario, del colegio de los corazonistas, también, hablando del tema de poder sacar adelante a la familia, fue integrante durante muchos años de la orquesta Mundijaz, que era la orquesta titular del Casino Artista Vitoriano, y allí también se sacaba su sueldo los domingos y los festivos. Después de la misa había que hacer otro tipo de música. Espera, alguna vez le he oído yo hablar de cómo tocaba el piano en películas mudas. También, o sea, que esto es muy viejo. O sea, que es un... Claro, estamos hablando de hace muchos años. Entonces todo esto puede parecer un poco... No, pero él, como él estaba disponible siempre, entendía que los demás tenían que estar disponibles, ¿no? O sea, yo te digo, a mi despacho, por ejemplo, me acuerdo, llegaba, ¿el periódico tienes? Estaba yo en caja laboral ya, ¿no? ¿Tienes el periódico? Sí. Me siento a leerlo y, entre tanto, mira, de una historia... pero escríbela en el castellano del siglo XIV o así, ¿no? De una historia que te acuerdes. De repente te acordabas de aquello que habíamos estudiado, ¿no? Y escribías la cosa, ¿no? Y se llevaba. Y a los 2 días, oye, que a Ipiza le ha parecido muy bien, ¿eh? Que le ha parecido estupendamente. Tendrías que hacerme lo mismo, pero de un tema religioso. Por ejemplo, ¿cómo veía la pasión de Jesucristo el arcipreste de Ita? Ay, que aquí no se puede decir nada. En casa se lo miro. Y yo decía, en el libro del Buen Amor sabía que había una cosa de esas. Y yo voy a casa y lo traduzco en versos, ¿no? Pero le parecía normal, porque como él estaba siempre disponible, le parecía normal que tú lo estuvieras, ¿no? Oye, Luis Mari, una pregunta, Luis Mari, tú seguro que alguna vez has visto a tu padre enfadado. Es que yo no lo he visto enfadado. No, es que yo tampoco. Por eso. Sí. Yo ya lo he visto 2 o 3 veces, pero normalmente por asuntos musicales. Oiga, pero ¿no le parece que esto no puede ser? Sí, pero... te pedía la opinión. Eso sí, no estaba riñendo a nadie. Yo le he visto estar ensayando de estas obras que hizo en los últimos años para orquesta, para Llava Orquesta, pues, que las ensayaba la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Pues me acuerdo haber ido a San Sebastián, no recuerdo el nombre del director, y ponerse a ensayar y terminar el tiempo de la obra, uno de los tiempos, volverse el director y decirle, don Luis, ¿qué le ha parecido? Y levantarse nada. Mi padre, desde el patio de butacas, sentado en una de las primeras filas, decirle, mire, yo creo, si a usted no le importa, que en tal punto, tal compás, esto habría que llevarlo, pero es mi opinión, ¿eh? Y decirle el director, hombre, don Luis, pero usted cómo no nos interrumpe. Y dice, ¿cómo voy a interrumpirle yo a usted y a los profesores? Pues claro, en pleno discurso musical, ¿verdad? O sea, era así, era una cosa tan... Pero hay muchas cosas fuera de serie, por ejemplo, la última, que ya que te he dicho que me marcho. La última, escribe hace 32 años lo del cortejo navideño de Sarria, ¿no? De repente, unos locos se empeñan, cuando le faltan ya unos meses para morir,
se empeñan en que tenía que hacer el acompañamiento orquestal de todo aquello. Y escribe, terminó en noviembre. ¿Cuántos meses le quedaban? Pues hasta mayo. Para 17 instrumentos, y hace que la banda municipal de música lo grabe. Tú piensas, para 17 instrumentos escribe una cosa. Estamos en el juego de lo gratis otra vez, o sea, con esos años. Cayo Luis Beamurguía, que nos tiene que dejar. Cayo, muchas gracias por estar con nosotros. A la disposición. Bueno, y seguimos con Félix, con Sabin y con Luis Mari. Total, Luis Mari, que haciendo repaso a su vida, no sé ni si puedes conocer la cantidad, el número de composiciones que ha podido hacer tu padre. Muchas tienen que descansar en lugares desconocidos para vosotros. Yo creo que sí. Hace justo cuando estábamos en la puerta para entrar a hacer la grabación, Cayo Luis nos hablaba o era Félix, no sé quién de ellos, me comentaba la cantidad de cosas que, bueno, Félix era, efectivamente. Sí. Félix nos contaba que a él le había hecho... Yo tengo algunas obras que seguramente no tiene nadie. Manuscritas. Sí. Manuscritas que, bueno, pues las hacía, las escribía y se la dedicaba y se la entregaba sin mayor interés que el de ese regalo a un amigo. Sí. Sin embargo, además de eso, que es cierto, él procuraba mandar todas las obras a Tolosa, a un archivo musical vasco, a Rentería, Rentería, de tal forma que estuvieran seguras esas obras, catalogadas y... Pero lo que pasa es eso, desde que existe Eresville, que es aproximadamente 1965 o más tarde, más tarde. En San Miguel. Y, previamente, ¿te acuerdas de aquello concurso de ochotes que había en el seminario? Y siempre, pues, el recurso de los ochotes tenía que ser una canción, como decía Cayo Luis, tenía que ser apropiada a las voces que tenía el ochote. Es decir, si el tenor podía subir, que los bajos no tuvieran que bajar mucho, pero si tenía buenos bajos, que tuvieran protagonismo los bajos, y los tenores que no tuvieran que... Es decir, hacía a medidas canciones, y esas seguramente estarán algunas en el archivo del seminario, otras las tendrán pues gente que ha pasado por allá, y seguramente no tendría copias. En San Miguel, sin duda, hay muchas obras hechas para el coro que él tenía, que él lo fundó, de las chicas, y están allí. Era un músico con capacidad para ser reconocido internacionalmente, pero le faltó la posibilidad, el poder marchar, por ejemplo, al extranjero a formarse. Yo creo que sí. Yo creo que una de los fallos de la sociedad vitoriana de aquel tiempo es que no tuvieron una visión cultural de amplitud como tenían en San Sebastián y tenían en Bilbao, porque Jesús Guridi fue a estudiar a París porque hubo un señor Cortázar bilbaíno que se dio cuenta del talento de este chaval y le costeó los estudios en París y después en Colonia. A Usandizaga lo mismo, Sociedad de Donostiarras, también dándose cuenta de la capacidad que tenía, pues le costearon los estudios fuera, pero la sociedad vitoriana no se dio cuenta de todo el talento que tenía don Luis. Luis Mari. Pues sí, y luego además también volvemos otra vez a la implicación familiar, de las dificultades económicas y todo, claro, ese irse de algo que tenía más o menos fijo, seguro. Él tenía esa pena viendo a otros, Guridi, Darnaola. Él siempre lo dijo, y a todo el que quiso oírlo se lo dijo. Tenía esa pena de no haber podido desarrollarse en un ámbito mejor, con otro más amplio, ¿no? Más amplio, es decir, por ejemplo, pues claro, además en Bilbao y en San Sebastián tenían la posibilidad tenían orquestas, en Bilbao la Sinfónica, y en Bilbao, en San Sebastián, la del Casino.
Entonces, pues Usandizaga, etcétera, los Olaizola, etcétera, asistían a los conciertos, participaban, veían, es decir, había otro ambiente cultural que en Vitoria no existía. Sí. Y estamos haciendo a día de hoy las cosas como Dios mandan, en este caso con un centenario de un insigne gasteiztarra como Luis Aramburu. Estamos haciendo bien las cosas como Dios mandan respecto a recordarlo, los acontecimientos que se van a celebrar a lo largo del año, el último en el Teatro Principal Antxoquia, o todavía se pueden hacer más cosas ahí. Bueno, no hemos hecho más que empezar el año y de momento yo no veo que haya una programación seria. O sea, están surgiendo actos esporádicos como este de hoy, como surgió el sábado día 22 de enero, pero no he hecho en falta que no haya pues una iniciativa. Incluso una comisión privada institucional para afrontar todo esto. La comisión está hecha y Luis Mari y yo pertenecemos a ella, pero todavía ni nos hemos reunido ni sabemos ni si nos vamos a reunir. Hombre, Luis Mari no va a tomar la iniciativa, tendrán que ser otras personas. No, evidentemente ni él ni yo. Pero en esa comisión yo creo que es un punto inicial que un grupo de personas, además, con capacidad y presupuesto, además que lo hay, porque se nos notificó que lo había en la comunicación que recibimos, pues Sabin y yo sabemos que estamos en la comisión porque hemos recibido, y además allí se asignaba un presupuesto, y un presupuesto para los actos que tenga que organizar esa comisión. Puede ser mucho, puede ser poco, pero lo llamativo es que sí está esa comisión, están nombradas las personas de esa comisión, pero desde hace 3 meses, creo. Sí, desde antes bueno, varios meses antes de terminar el año pasado, el año 2004, pero aún es el momento en el que no nos hemos visto en una mesa todos los miembros de esa comisión y hemos puesto sobre ella pues qué iniciativas podemos tener cada uno y luego consensuarlas para hacer una programación. Eso no existe. Ya sabes que había un obispo en Vitoria que decía: si quieres que algo no funcione, pon una comisión. Es curioso lo que nos ocurre en Vitoria y en Álava respecto a impulsar lo nuestro, saber apreciar la gente cercana. No sabemos vender, luego no sabemos a veces tampoco celebrar, recordar. Porque fíjate, es decir, el acontecimiento del 22 de enero fue programado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi, cuya sede está en San Sebastián. Y hay otro acto que también va a ser importante en mayo, en Rentería, en Musicaste de Rentería, organizado por el Archivo de Erbil, también en Guipúzcoa. Pero en Álava pues no he visto yo ninguna iniciativa. Y claro, pues Luis Mario, pues ya has dicho tú, ¿verdad? Que somos pues unos simples macutas, ¿verdad? Sí, él es importante, pero yo encantado de colaborar, pero necesitamos otras instancias. Otros apoyos, sí. Necesitamos un apoyo institucional, que es de donde debe partir, creo yo, este tipo de iniciativas. El ayuntamiento, como hijo predilecto además de la ciudad, medalla de oro de la ciudad, medalla de plata, celedón de oro, no sé. Y además presente en toda la fiesta vitoriana, presente en la iglesia y en la calle, constantemente presente. Pues sí, merecería algo más. Hay capítulos pendientes como la calle. ¿Qué pasó, Luis Mari, con la calle de los Aramburu? Eso es muy chusco. Eso es es algo que yo creo que nos tendría que dar vergüenza como vitorianos que el ayuntamiento hiciera semejante operación. En una comisión de gobierno del ayuntamiento se decidió en una de los últimos años del mandato de José Ángel Cuerda que una de las calles de la zona de Adurza fuese renombrada como de los Aramburu, en reconocimiento a Juan Enrique y Luis Aramburu, ¿no? Bien, esa comisión así lo acordó, se llevó a cabo. En el callejero de Vitoria existe aún en día, que tampoco se ha quitado, el nombre de los Aramburu. Efectivamente vas a ese punto de la geografía vitoriana y el nombre de la calle no existe como tal, los Aramburu,
Y luego, unos años después, no recuerdo cuántos, en el libro biográfico que escribe José Mari Sedano de Luis Aramburu, viene ese dato, unos años después, 8 años después creo recordar, la misma comisión del ayuntamiento decide que quita el nombre, que ese nombre lo quita y vuelve al original anterior de la calle. Con lo cual, tenemos que en este momento un reconocimiento a los Aramburu no existe en esta ciudad, de ningún tipo. Sí. Y existen calles dedicadas a otros músicos que yo recuerde, por lo menos, así como nombres, 1, 2, 3, 4 músicos, sí. Pues de los Aramburu no. Y ya que estamos en ello, pues y hablando de calles, pues yo siempre que puedo y me dejan, hago la propuesta. Esa nueva calle que va junto, paralela al ferrocarril, que se supone que va a tener un edificio dedicado a la música, el auditorio de Vitoria, pues esa calle que ahora está nombrada como de la música, pues que sea el nombre de los Aramburu. No tendríamos ningún problema en que ningún vecino se queje, porque no los hay todavía. Pues hagámoslo de una vez. Y además aprovechemos este año, 2005, centenario del nacimiento del músico Luis Aramburu, para que eso sea efectivo. Y ya de pedir, pues pidiendo, pues no sería mala cosa que como otros personajes de la vida vitoriana, pues tengan una placa en la fachada de la casa donde nació. Los hay, lo tiene Donay, lo tiene Jesús Guridi, lo tiene Eduardo Dato, lo tiene el último Olavide, recuerdo, sí, en la misma Plaza Virgen. Entonces, creo que no costaría mucho, es más, creo que pondríamos el dinero nosotros para que hacer una placa y ponerla en el número 16 de la calle de Postas, que conmemore que allí nació un insigne victoriano llamado Luis Aramburu. Si te escuchara tu padre se pondría malo. Estaría rojo. Al salir de aquí me reñiría, seguro. Está tonto este chico, se ha vuelto tonto. Sí, porque era muy humilde. Cuando yo recuerdo siempre que le querían hacer un homenaje o darle algo, una medalla, no sabía dónde meterse. O sea, se avergonzaba de que a él le reconocieran esa misma expresión que antes hemos empleado, si esto que yo hago no vale nada. Creo que lo empleaba también, como él consideraba que aquello no valía nada, pues cuando le iban a dar un premio o le iban a hacer un homenaje o algo, no sabía dónde meterse por eso mismo, que él consideraba que no había hecho nada como para que le hiciesen ningún homenaje, ninguna cosa. Y yo alguna vez le reñí también, claro, dentro de lo que yo le podía reñir, decirle, no te pases porque una imagen de muy humilde puede rayar en soberbia, además. Y yo decía, no, ¿qué va? No es eso. Y entonces, con ese matiz, sí arrancaba e iba y aparecía en el homenaje, pero bueno, yo recuerdo que ahí, creo que en el libro de Sedano también viene un momento en el que le hacen un homenaje, le van a dar una medalla o no recuerdo qué, en el teatro principal, el alcalde Ibarra, el homenajeado no aparece, pero el homenajeado estaba, porque a la salida estaba. ¿Y dónde estaba don Luis? No, arriba en el gallinero. Sí. Pero no tenía eso, no era capaz de estar en público y salir a... Pues eso, lo suyo no era estar en público, lo suyo era hacer música, escribir música, enseñar música, pero no dar la cara. Es más, no le gustaba tampoco dirigir, y creo que por esa misma historia del miedo escénico, no era capaz, no le gustaba nada dirigir. Y creo que algunas veces, pues a Sabin le dijo, Sabin, porque a ti siempre te trataba de usted, sí. siempre, sí. A pesar de la diferencia de edad y de que había sido alumno suyo, era muy curioso. Y creo que a ti también lo mismo. También, sí. Ese era también otro de los rasgos característicos de Luis, aparte de alto, siempre de traje, siempre con corbata. A todo el mundo tenía un respeto, fuera quien fuera. Mira, un día estaba Félix, tenemos ya muy poco tiempo. Sí, un día estaba ensayando en San Miguel con su corito. Hacía un frío que se morían las moscas y don Luis tenía la boina puesta. Yo entré por verles, por estar en el ensayo, y al verme entrar se quitó la boina y la dejó encima de la consola. Y entonces las chicas le dijeron, don Luis, que hace mucho frío. O sea, el que yo entre
es de un respeto tan enorme que... Lo dejamos ahí. Con este hombre, con sus obras, saltamos los vitorianos en fiestas de Vitoria-Gasteiz, honramos a la patrona, la Virgen Blanca. En el casino, en su época, como hemos escuchado a Luis Mari, también bailaban los vitorianos con su música, o nuestros hijos en los centros educativos, ikastolas, colegios, también celebran San Prudencio tocando los sones de sus obras. Luis Mari Aramburu, Félix Núñez, Sabin Salaberri, a los tres, muchas gracias. Eta zuei, badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin, hemen Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzuenerako, hor gaude.